Bien, ya estamos aquí en nuestro espacio habitual de cada martes al habla con Bartolomé Cabello. Con todos ustedes ya, nuestro maestro Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a los oyentes de Onda Cero. Como es habitual cada tarde de martes, aquí estamos saludando a la audiencia desde en el Valle del Guadalquivir, como siempre Campiña, Alcores y a través de redes sociales que llegamos al fin del mundo, ¿no? Saludos, un martes más, y vamos ya pues con nuestra entrevista. Hoy con dos protagonistas. Fueron protagonistas. Bueno, sois tres protagonistas. Lo que pasa es que hoy... Sí, pero a mí yo ya he sido protagonista mucho. Es verdad que vamos a hablar de algo que está relacionado con ese acto que tuvo lugar el pasado día 28 en la Casa de la Cultura, en el Auditorio Blas Infante. En el Auditorio Blas Infante de La Campana, y contamos, pues, dilo tú, y ya entramos en materia y ya entramos en la entrevista. Pues contamos nada más y nada menos que, con el hijo adoptivo, proclamado también aquel día, y también cronista oficial de la Villa, don Alberto Izardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Imagino muy contento, ¿no? Muy contento y todavía emocionado. Claro que sí. Y también como cronista oficial de la Villa de la Campana, José Rafael Hinojosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, contento de estar aquí con ustedes. Y nosotros muy contentos también de recibirlo, de tenerlo con nosotros, y que bueno, pues ahí os dejo en manos del maestro. Bueno, pues vamos con la entrevista habitual. Yo, pues, la verdad es que no me tengo que preparar mucho para hablar de José Rafael. Yo conozco a José Rafael desde que tenía 13, 14 años, no menos, desde que tenía 8, 9 años. Él ya ha sido alcalde de La Campana, maestro un montón de años, ahora residente aquí en Lora, pero tiene su vinculación, como no, con su pueblo, que es La Campana, y ya te digo que lo conozco desde ayer, hace ya de estos más de 60 años, 61 años hace que empecé yo a tratar a José Rafael. Después ha sido alcalde, el primer alcalde democrático de La Campana, y ahora es el cronista oficial. Pero nos va a permitir, José Rafael, que empecemos por el hijo adoptivo. Alberto Izardo es un hombre que era empleado de banca, bancario, en Madrid, y de buenas a primeras decide que tenía que cambiar de vida junto con su familia. Es decir, que se había planteado venirse al sur, y mira por dónde elige La Campana. Y yo he dicho, ahora se une también a ese grupo José Rafael, que Alberto fue el que llevó en un principio la iniciativa porque tenía más tiempo. José Rafael se pudo incorporar después conforme fue terminando pues su trabajo y se dedica. Hay otra historia. En La Campana hay una historia hasta ese momento, y después hay otra porque han investigado y se está demostrando cosas que no podíamos imaginar nadie en La Campana. Pero bueno, vamos en primera instancia con lo que es ser hijo adoptivo de La Campana, más que merecido, con tus 20 y algo de años que llevas, unos 22, 23. 22 años, llegué a La Campana unos 3 o 4 años antes, pero realmente residiendo ya con mi mujer y una hija mía en La Campana, sí, 21 años seguro, 21 o 22. Bueno, ¿qué supone para ti eso? Pues un cambio total de vida, no solamente un cambio total de vida, sino un cambio total de mentalidad, porque incluso alguna vez lo he comentado, que yo hay veces que no tengo conciencia de mi vida anterior. Entonces, bueno, yo tengo una vida muy intensa y nací en Madrid, lógicamente, soy de allí, pero hasta que yo no llegué a La Campana yo no me encontré, digamos, a mí mismo, aparte que quizá por los años o por el relajamiento de que ya había dejado de trabajar y estaba ya prejubilado, pues por eso sería. Llegas a La Campana y tú dices, bueno, ¿qué historia hay aquí en el pueblo? Sí, bueno, la historia... No, fue lo primero que te planteaste. Lo que me planteé... Tú te hacías las preguntas y como no tenías respuesta, exacto, tenías tú que dárselas. Me empecé a preguntar porque había una cosa que, no sé, que no me cuadraba mucho, que era el tema de la romería que hay en La Campana. Entonces la romería es de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima se aparece sobre 1910, no recuerdo exactamente la fecha, pero es una Virgen nueva, una devoción nueva. Entonces a mí no me cabía, porque sí sabía yo que La Campana tenía 450 años de antigüedad históricamente, desde su primera fundación. Entonces no me cuadraba que un pueblo andaluz, y de esta parte de aquí del Valle del Guadalquivir, que no hubiera habido una romería anterior, lo mismo que ha habido ferias.
pero nadie me daba razón de la anterior. Entonces digo, pues esto la única forma es directamente al archivo municipal. Me dieron un permiso, empecé con los legajos y cogí una fecha al azar. Y esa fecha al azar fue el año 1800. Digo, voy a empezar en 1800, que si ha habido romería anterior, aquí tiene que haber algo. Yo no encontré nada y llegué a 1808. En 1808 me encuentro... Guerra de la Independencia. Guerra de la Independencia, mes de agosto, final de la batalla de Bailén, 200 prisioneros franceses que llegan a la Campana. Y yo me quedé así, claro, venían además, había actas capitulares diarias de todos los acontecimientos que estaban pasando. Y pregunté, pues nadie sabía que había habido, no 200, luego al final fueron 400 prisioneros franceses que estuvieron desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre de 1808. Entonces, claro, yo me quedé un poco absorto. A mí siempre me ha gustado la historia, ¿no? Y empecé a tirar del hilo, digo, pues si hay esto, voy a tirar más para atrás. Empiezo a tirar más para atrás y me voy empezando a ver una cantidad de acontecimientos históricos que prácticamente desconocidos, que estaban muy reflejados en lo que es la historia de España. Entonces, yo no me lo podía creer, que la gente no tuviera conciencia de la importancia histórica que ha tenido la Campana. ¿Y para ti qué supone lo que pasó el día 28? Nos ha hecho un poco la introducción, pero ahora cuéntanos, ahora entramos también con José Rafael, que nos va a contar también, bueno, y vamos a continuar con la conversación. Lo del día 28 anteriormente fue una sorpresa enorme, porque es que todo el mundo que lo sabía en el pueblo, menos yo, y son 5.200 habitantes. Te pasó igual que a mí. Incluidos nietos, familia, etcétera, etcétera, amigos, y nadie dijo ni pío. A mí lo único que me extrañó es que cuando me llamó Manolín, el alcalde, para decirme el tema de que se me va a conceder, y dice, ¿tú no has notado nada? ¿No te ha dicho nadie nada? Y digo, pues mira, te voy a comentar una cosa. Yo llevo unos 15 días o 3 semanas que yo por la calle siempre voy, buenos días, y conozco a casi todo el mundo, y todo el mundo, lógicamente, me conoce a mí. Pero añadían el nombre de Alberto. Buenos días, Alberto. Hasta luego, Alberto. Y yo decía, anda, ahora han descubierto que me llamo yo Alberto al cabo de los años. Pues yo me quedé con esa copla. Y claro, cuando me dice el alcalde que iban a elegirme y que había habido una acuestación con firmas para que se me concediera, claro, ahí es donde yo me di cuenta. Pero mi familia, todo el mundo lo sabía menos yo, no me enteré de nada. Y me quedé, pues eso, cortado. A mí me pasó exactamente igual. Cuando llegué allí me quedé... José Rafael, ahora hablaremos como cronista, pero ¿qué ha supuesto para la Campana la llegada de Alberto? Bueno, para la Campana ahí está reflejado en su labor diaria, no solamente en lo que ha investigado y lo que ha dado a luz o hemos dado a luz con los libros que hemos publicado conjuntamente, sino también el trato con la gente. Él no diferencia a las personas por su clase social o por su nivel económico, sino que para él son todos iguales, cualquiera que se le acerque es lo mismo. El no tener un carácter político definido, bueno, aunque lo tenga, pero que no es público, pues hace que no le caiga mal a nadie, porque cuando alguien toma partido, pues siempre habrá alguien del partido contrario que puede ser todo lo bueno que quiera, pero que él no lo ve bien. Sin embargo, él, como desde que llegó no se ha mostrado políticamente en ningún aspecto, y sobre todo el trato humano que tiene con todo el pueblo de la Campana, es lo que le ha hecho merecedor de ese nombramiento. Y lo que te decía antes, a la hora de la investigación... Bueno, a la hora de investigación habíamos varias personas investigando, pero el que ya empezó con más ahínco fue él, con más tiempo, por lo que tú decías antes, porque yo hasta que no me jubilé tampoco pude meterme en los archivos. Al principio yo estuve también colaborando un poco con Pascual Sanchís, que es bastante conocido aquí en Lora del Río, y después ya empecé yo a conocer a Alberto y a tratarme con él. Alberto se extraña que le digan a Alberto, porque cuando llegó era el madrileño.
no lo conocían por su nombre, decían, el madrileño, ¿tú no conoces al madrileño? Pues yo no sabía quién era el madrileño. Luego tuve la suerte de conocerlo y desde entonces hemos compartido muchas cosas y esperamos seguir compartiendo. Ahora hablaremos de esos libros, hablaremos de La Campana. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has descubierto de La Campana, Alberto? Pues la importancia, insisto, que digamos que dentro de, vamos a ser un poco humildes, de la historia de España está muy reflejada es que la riqueza documental de La Campana yo no me la puedo creer todavía, no solamente en legajos del ayuntamiento, en actas capitulares, en el archivo que está en Carmona de los protocolos notariales, que desde la fundación de La Campana todos los escribanos y notarios están todos los contratos de compraventa de esclavos, contratos de tierras, contratos de cualquier cosa. Y luego los libros de la Iglesia encima están desde la misma época de bautismos, de matrimonios y de defunciones, y los libros de fábrica de la construcción de la Iglesia, que es una de las joyas que tiene La Campana, que está... Tú vas buscando un dato y ese dato se te confirma en los otros archivos. O sea, puedes decir fehacientemente que esto ha sido así y que es cierto. No es un dato disperso que tú te encuentres. No, es que tienes la confirmación en los otros archivos. José Rafael, para ti, ¿qué es lo que más te llama la atención de La Campana, de todo lo que se ha descubierto en estos últimos años? De la historia, de lo que ha representado desde el año 1600 y algo hasta nuestros días. Bueno, a mí como yo también he sido profesor de historia y ha sido lo que más me ha gustado siempre, pues claro, meterme en conocer la historia de mi pueblo, eso ha sido un atractivo muy grande. O sea, todo, desde el principio hasta el final, y lo que no conozco todavía, me ha entusiasmado, porque ya digo, si es lo que más me gusta, es lo que he trabajado sobre ella, y encima al final de mi trayecto he empezado a conocer la historia del pueblo a través de los documentos escritos. Hay muchas cosas que no están en esos documentos, pero lo que dan de sí esos documentos, como ha dicho Alberto, que por cierto quiero resaltar que Alberto tiene fotografiado página a página todos los libros del archivo de La Campana, página a página fotografiado. Que es un documento que... Eso es, que si se pierde algún sí. Tendrán que ver a Alberto para decir, oye, ¿qué pasó en tal año? Porque él lo tiene en su casa. Es una especie de digitalización. Exacto. Personal, que le ha ido haciendo, o sea, que fíjate, con los medios a su disposición. Hasta dónde ha llegado la labor de Alberto. ¿Eso cuánto tiempo te ha llevado? ¿Y qué espacio ocupa todo eso, Alberto? Bueno, en un ordenador no lo sé, pero sí la digitalización, desde que empecé esta peregrinación por los libros de La Campana, con el tema de que me encontré buscando el origen de la romería. Entonces sí se digitalizó los archivos municipales de La Campana de actas capitulares, porque hubo una subvención de Diputación de Sevilla y estuvieron con una máquina especial haciendo la digitalización, pero llegaron hasta cerca de 1800, pero el siglo XIX no sé, eso lo hice yo particularmente, y en la Iglesia igual, hasta 1800, yo a partir de 1800 conozco, pero ya no, yo creo que no se debe, eso tiene que haber otros permisos para poder digitalizarlo, ¿no? Entonces, hasta esa fecha, todos los libros de la Iglesia también los tengo digitalizados. ¿Tú decías que la Iglesia es una joya? Sí, es una joya y es un continente de joyas. ¿Por qué? Porque es una iglesia de planta basilical que todo el que entra no se espera lo que hay dentro, la armonía que tiene en la construcción. Luego ya en la historia, los grandes arquitectos del Arzobispado de Sevilla que han trabajado en la iglesia, los planos originales, que eso también es otro detalle. Eso es otra joya, porque eso se ha expuesto en muchos sitios, además, ¿no? Sí, los planos... Lo que es el proyecto de obra, se puede decir. Proyecto de obra, con las especificaciones de carpintería y de albañilería, y un plano de planta y otro plano de calzada, hechos por la mano de Bermondo Resta. Bermondo Resta fue el que en principio trabajó con el Arzobispado de Sevilla cuando empezó, digamos, a construirse, no el que está ahora, porque esto ya es posterior, pero este italiano milanés, Bermondo Resta, es un personaje.
¿A ti qué te ha llamado la atención más de lo que ha contado Alberto ahora de la Iglesia? Que tú has investigado también con él una parte, tú, ¿no? Claro. Bueno, es que cuando llega una persona al pueblo, lo primero que quiere ver es la iglesia. Y lo que se extraña muchas veces es que esté cerrada. Y entonces hay que andar buscando al que tiene la llave, al que eso. Y cuando la ve, se queda asombrado de los tesoros artísticos que hay dentro. A mí me han contado una anécdota, yo no sé si tú la conoces, que ocurrió en La Campana con un político muy conocido de tu partido. ¿Sabes de quién estoy hablando? No. ¿Quién ha sido uno de los más, que ha fallecido hace muy poquito, uno de los grandes de Izquierda Unida? Julián Guita. Que estuvo en La Campana y pidió a una persona que le enseñara la iglesia porque quería ver el Cristo de Veracruz. ¿Conocías tú esa historia? Sí. Y no solamente eso, vino. Y a pesar de que yo, por ejemplo, mantenía una relación bastante buena con él, no hizo por verme, sino que se metió... Sí, buscó a Pepe. Buscó a la persona que le enseñara, y no solamente eso, sino que estuvo presenciando algún paso de Semana Santa, como él era y con su de eso, y pasó desapercibido. Cuando yo me enteré, había estado en La Campana. O sea, que yo no lo vi. Sí. Y yo tenía bastante relación con él porque coincidimos en el año 79 en muchas reuniones porque fuimos alcaldes de aquella época. Puedo decir que a mí me la ha contado la persona que hizo de anfitrión y que incluso estuvo en la iglesia más de 20 minutos. Él entró, le abrió la puerta, él estaba solo porque estaba ya cerrada y tenía un interés muy especial por el Cristo de Veracruz. Yo no lo sé, pero vamos. ¿Tú conocías esa anécdota? Me lo creo. Me contaron que había venido un personaje famoso político, pero no me habían dicho quién era. Fue Julián, el que vino, que está ahí, está más que demostrado, y que vino. Ya está fallecido, nadie lo puede. Y ya digo que conociéndome a mí, no hizo por no. Buscó a la persona que sabía que le podía permitir. ¿Qué joyas hay ahí dentro? Porque hemos hablado, tú nos has dicho que la joya en general en sí, pero después hay que destacar algunas imágenes. Sí, hay unas imágenes, el Cristo de la Veracruz, indudablemente eso es una maravilla. En el retablo mayor también, que es obra de Alonso Cano, el padre de Miguel Cano, hay una Inmaculada, que para mí es la mejor Inmaculada de Alonso Cano. Para mí, yo soy bastante lego en estas cosas de arte, pero eso impresiona mucho. También están las dos imágenes de San... ahora no me acuerdo. Y el retablo en sí. El retablo tiene dos partes, la parte de arriba que es de Juan de Valencia, la parte de abajo que son de Alonso Cano. Luego también hay un Cristo que últimamente por una restauración nos dijeron que podía atribuirse al taller de Pedro Roldán, que es el Cristo de la Salud. Está la urna de donde está el Santo Entierro, que es de Juan de Valencia, lo mismo que la barandilla del coro. De Juan de Valencia también hay un retablo que antes pertenecía a la ermita de San Lorenzo. Más artistas, pues tenemos a Juan Gómez, Blas Hernández Bello, que es el autor también, que es del taller de Montañés, el autor de la imagen del patrón de San Nicolás de Tolentino, que tiene una leyenda que al final creo que he descubierto de por qué se hizo patrón de la Campana. Las verdaderas razones. ¿Se puede contar se puede contar porque se hizo por la fiebre que hubo en 1604, la peste, que entonces se atribuyó a San Nicolás de Tolentino, que no tenía ninguna vinculación con el pueblo de la Campana, la sanación y que no hubiera habido muertos en la Campana, que no lo hubo. Los mandaron a una ermita, la ermita de San Sebastián, a los que estaban enfermos, al extrarradio del pueblo, y ahí no falleció nadie. Entonces, de esas casualidades, que un día encontré una fotografía de un cuadro que está en el Banco Nacional de Colombia en Bogotá, y que es un milagro que pasó en Córdoba justamente en aquella epidemia. Era una procesión de franciscanos que llevaban a un Cristo por unas calles estrechas de la judería de Córdoba, y coincide en una esquina con otra procesión de agustinos que llevaban a San Nicolás de Tolentino,
porque le atribuían que la peste lo podía quitar San Nicolás de Tolentino, que además era agustino también. Y al llegar a la intersección, la primacía de paso fue del Cristo, lógicamente, y al pasar el Cristo, según dice la leyenda, el santo se inclinó y el Cristo desprendió una mano y le saludó pasando. Esa era la leyenda. Entonces ahí me cuadraba, porque en aquella época en la Campana tenía mucho más contacto con Palma del Río, en la zona de Córdoba, que me imagino que es de donde vendría esa tradición o leyenda. Algo se escucharía en la Campana y por eso alguien decidiría que San Nicolás de Tolentino tenía que ser el patrón, porque luego se encomendaron a él antes de ser patrón y no murió nadie. Por lo tanto, estaba confirmado que había sido él. José Rafael, ¿tú cómo has transmitido esto a tus alumnos? La historia de la Campana, pues has tenido el privilegio de poder permitírtelo, además de lo que es la enseñanza propia de los libros de texto, de haber contado también estas cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando yo empecé a investigar ya había dejado la enseñanza. Pero sí hemos tenido siempre la curiosidad, Alberto y yo, de todos los libros que hemos publicado, que se mandaran al instituto, que se mandaran al colegio, para que los profesores que quisieran pudieran trabajar con la historia de la Campana. ¿Qué bibliografía tenéis ahora mismo sobre la Campana? Pues el primer libro que publicamos fue sobre las calles de la Campana, pero no, las calles fue la excusa y fue el final. El principio fue una pequeña historia de la Campana desde su fundación hasta cómo fue creciendo el pueblo. Entonces íbamos haciendo distintos planos, cómo fue creciendo con una calle, con 2 calles, con 3 calles, cómo se llamaban, cómo fue aumentando, y todo eso nos sirvió para lograr una historia de la Campana. El segundo libro fue sobre en 1808 los franceses en la Campana, y damos a conocer la historia de que Bailén, que es muy famosa, es conocida por casi todo el mundo que ha pasado por el colegio, pues resulta que 200 personas de aquella que fueron prisioneros estuvieron en la Campana, y las condiciones en que estuvieron las reflejamos en ese libro. Después hemos seguido avanzando en el siglo XIX hasta lo de Riego, el trienio liberal, y ahí la pandemia nos dejó parados. Pero a continuación hicimos el libro sobre el patrimonio tan importante que tenemos en la iglesia. Fue el libro siguiente que hemos publicado, y ese libro ha tenido incluso un premio a nivel provincial. Pues ahí está, nos ha contado José Rafael lo que era eso. Has hablado antes de la iglesia de San Sebastián, del convento de San Sebastián. Sí. En la Campana siempre hemos tenido algo muy especial hacia el convento, como lo hemos llamado nosotros. Sí, bueno, el convento realmente es una fundación que se produce por los habitantes de la Campana, que son los que patrocinan. En 1639, en las actas capitulares del ayuntamiento, figura exactamente qué es lo que pasó. Entonces, en 1639 hubo unos sucesos en la Campana que hicieron que algunos de los habitantes o la gente que trabajaba en el campo se desplazara a Palma del Río, que insisto que es donde quizá más relación había, mucho más que con Carmona. Y allí en el convento de franciscano de Palma del Río iban a confesarse. Entonces se extrañó el padre prior del convento de Palma, manda una carta a la Campana en 1639 diciendo que por favor que si querían, que podían mandar confesores y que podían estar viviendo en la ermita de San Sebastián, que entonces era una ermita. Entonces sale el ayuntamiento de Alavenia, y en 1640, en enero, suben unos cuantos franciscanos del convento de Belén, de Palma del Río, y empiezan a habitar en la Campana, extrarradio de la Campana, porque la ermita estaba extrarradio de la Campana. Entonces, ese es el origen de luego solicitar que se hiciera un convento de itinerantes, porque los frailes franciscanos de esta zona, que pertenecen a la provincia de Los Ángeles, eran todos confesores y predicadores, o sea, no estaban en el convento, ellos estaban siempre por los campos, o ayudando a los campesinos, o bien diciendo misas, pero en ermitas, no residían exactamente en el convento. El convento era, digamos, el refugio, el centro desde el que ellos se distribuían.
y está ahí la iglesia que hace menos de un mes se ha conseguido que se le conceda al Ayuntamiento de La Campana para uso y disfrute durante 30 años. ¿Esto qué significa? Eso significa que una gran parte del patrimonio, porque quizá el convento franciscano, los franciscanos de La Campana siempre han tenido mucha preeminencia porque era una orden que se entregaba mucho, y claro, eso lo ves tú lo que pasa que lógicamente cuando la desamortización de Mendizábal en 1836, todos los libros que había del convento desaparecieron, bueno, no desaparecieron, se mandaron al archivo municipal de Sevilla, y yo tengo la relación de los libros que se enviaron porque están en las actas. ¿Se podría pedir eso? No están. No están ya. No están ya. Había un montón de libros, y también libros de canto, pero eso ha desaparecido. Date cuenta que fueron sobre 1840 cuando está el certificado, la firma de los que recibieron, de los receptores de todos esos libros. Pero yo estuve allí hace unos años y de eso no tienen ni idea, ni se sabe, ni hay documentaciones, ni nada, Esa es una nebulosa de esa que, claro, se perdería en el tiempo. José Rafael, ¿tiene todavía arreglo el convento aunque esté deteriorado? Por supuesto que tiene arreglo, y precisamente hay una comisión de la que forma parte Alberto que está luchando bastante porque se consiga una subvención, una ayuda. Nosotros también lo intentamos cuando estuvimos en el ayuntamiento, estuvimos hablando con el cardenal y demás, pero nos decía siempre que no había dinero, que no había fondos, y además de eso nosotros le decíamos que bueno, que podíamos intentarlo por otro de esos, pero que nos permitiera luego utilizar el local para actividades culturales. ¿Qué es lo que se ha concedido ahora? Que es más o menos lo que se ha concedido. Y nos decían que no, que si se arreglaba era para únicamente culto religioso. Y dijimos, pues si no nos dais ayuda y encima que hay que los pongamos bien para que ustedes luego pues no pudo ser. Y ahora se está consiguiendo. ¿Qué arreglo tiene? Hombre, el arreglo, cuando el nuevo párroco vino, a mí me preguntó por el convento porque estaba interesado, Miguel, y él tenía un proyecto que yo creo que es muy interesante, que es que aparte de arreglar el convento, bueno, el convento no existe, lo que existe es la iglesia del convento. Entonces, utilizarlo como para enterramiento de las cenizas de un columbario, sí. Realmente. Con eso se conseguiría, por ejemplo, que en vez de la gente ir al cementerio o a otros sitios, como nos consta que pasa en La Campana, al estar enterrados allí las cenizas de sus antepasados y de sus familiares, lógicamente eso en parte pasaría a ser un poco más patrimonio de los campaneros. Y con los dineros que se pudieran tener al cabo del año por depositar el IRA, no sé, es que ahí me pierdo yo un poco, pero con eso se podía mantener arreglos del convento, del convento, yo también digo de la iglesia. De la iglesia, en La Campana se conoce como una vez restaurada. Porque ya parece ser que los últimos arquitectos que han estado, que están interesados, ellos se mojaron en considerar que posiblemente el convento por época eso podría ser de los Ruiz Florindo. Te puedo decir que el lunes pasado se celebró, este lunes no, el anterior, la gala del deporte. Invité yo personalmente, porque tenía un interés especial, a uno de los aparejadores con más nombre, Premio Nacional, restaurador de los grandes monumentos españoles, que se llama José María Cabeza, que es hijo adoptivo de Carmona, vinculado a Carmona de toda su vida, y me ha prometido que sin ningún compromiso va a venir a ver el convento. Ya se lo he comunicado yo a Manolín y falta ponernos de acuerdo un día. Le va a acompañar también otro aparejador de nombre, como es Alfredo Martínez, que ha sido secretario del colegio, profesor de la escuela de aparejadores, y van a venir los dos para darnos una valoración. Imagínate la valoración que pueda hacer José María Cabeza. ¿Tú sabes quién es José María Cabeza, José Rafael? Es uno de los grandes restauradores de España, y va a venir de una forma él está ya jubilado y sí, me ha dicho que sí, que viene sin ningún tipo de problema, que falta poner la fecha y que nos va a hacer, él también nos va a dar su opinión, va a hacer una valoración de en qué situación está el convento. Te digo que eso es algo del lunes anterior, pasado no, del anterior. Entonces pues encantado de poder ayudar en lo que necesite. Pues ya ahí estará, y vendrá y él nos ayudará también, porque nos podrá dar también su opinión, que aunque ya le han dado los arquitectos, han venido ya arquitectos
expertos han hecho un estudio, está ahí. Cuando fuimos hace pocos días vimos que lo único que tenía dañado era la cúpula, mientras que bastante dañada. Pero después el resto del convento sí se conserva, lo que tiene es deterioro por no uso. El problema es que se está yendo para allá. Se está yendo hacia la zona sur. Exacto. Sí. En la caída que hay ahí de arcilla, ahí es donde se está moviendo. Me estoy acordando ahora que es una lástima que no mantuviéramos una relación continuada con el primer arquitecto que hizo el primer plan parcial de la campana, estando yo de alcalde, Fernando Mendoza, que al cabo de los años ha sido el que ha restaurado, entre otras cosas, la iglesia de Salvador. Fíjate, y fue el primer arquitecto que entonces la Diputación nombraba una serie de arquitectos por pueblos para hacer. Todos los pueblos estaban abandonados en la cuestión urbanística, o sea, cada uno hacía lo que le parecía. Entonces se hizo el primer plan parcial de la campana y fue el que lo dirigió Fernando Mendoza. Fíjate tú, se podía haber seguido aprovechando. Si hubiéramos podido echarle mano. Por eso. Nos quedan 5 minutos, Fernando, oyentes de Onda Cero, estamos ya en la recta final. Hoy la excusa era contar lo que habéis contado, pero también, ¿qué cambia a partir de ahora ser cronista oficial de la campana, Alberto? Hombre, lógicamente una gran responsabilidad y seguir con mucho más interés, si cabe, los trabajos de investigación, porque queda muchísimo por hacer en la campana, porque prácticamente estamos los dos y a mí, yo siempre he pensado que podría hacerse a nivel instituto algún tipo de taller o escuela de muchachos que estudien humanidades o para decir, mira, aquí hay una labor que hacer, no solamente preparar archivos, ver relaciones y leer, sobre todo leer, porque el problema de las cosas es que no se lee. José Rafael, ¿qué cambia para ti ahora ser ya cronista oficial? Yo le he pedido a Alberto que no cambie nada, que él no cambie nada, que siga como es lo que le he pedido, porque él se ha visto muy sobrecargado con la responsabilidad del nombramiento y yo le he dicho, Alberto, tú sigues como eres y por eso mismo te han dado este título y por eso mismo te han dado, o sea que tú no tienes que cambiar nada, tú tienes que seguir como eres hasta el final y que tal. Y una preguntita, maestro, con permiso, a la hora del trabajo enorme que hacéis por la campana, por toda la sociedad campanera, por todos los habitantes, por su historia, ¿cuál es vuestra recompensa? Pues la satisfacción que tenemos de dar a conocer parte de la historia de la campana, de dar a conocer ese tesoro que decía antes Bartolomé, que está desconocido y que no lo conocíamos. Entonces cuando te dicen, por ejemplo, por qué el patrón se hizo patrón, por qué los franceses estuvieron allí, por qué las calles fueron surgiendo de esta forma y no de otra, esa satisfacción de que la gente conozca. Además, todos los libros que hemos publicado los hemos puesto a unos precios de coste, o sea, lo que ha costado es lo que hemos puesto. La impresión. Nosotros no hemos sacado ningún beneficio económico y es que si hubiéramos sacado algún beneficio económico no nos sentiríamos tan satisfechos como nos sentimos ahora. Estamos ya, nos queda 1 minuto y medio, no llegamos a 2 minutos, se quedan un montón de cosas, Alberto, José Rafael, se queda a conocer la situación geográfica de esos 4 caminos, 14 kilómetros entre Lora y Fuente, 24 entre Palma y Carmona. Parece que está hecho con una cuadrícula, ¿verdad? Totalmente. Nos queda conocer también, pues un poco, tú decías antes, la romería, cómo surgió todo ese... Nos quedan tantas cosas que estamos ahí de cara a que en un futuro quede otro programa, tanto con José Rafael como con Alberto, José Rafael y Hinojosa, Alberto Izardo, para seguir hablando de la campana. Hoy nos han contado algo que se desconoce, que nos cuenten también cómo la campana tiene posiblemente la autorización más antigua de España para la celebración de los toros por las calles, ¿no? Sí, siempre que sea en la fiesta de San Nicolás. Bueno, es que con motivo del nombramiento del patrón, una de las cosas que se recogen en el acta es que se celebraran corridas de toros cada año en conmemoración de ese nombramiento. Y eso eran las cosas más grandes que podía haber en aquella época. Pues ahí está. Efectivamente. Fernando, quedan oyentes de Onda Cero, como siempre.
siempre procuramos eso, que quede un poquito, se nos han quedado tantas cosas ahí que quedan en el tintero, en la excusa para más adelante poder tener una segunda conversación con José Rafael y con Alberto. Es lo que podemos contar. Saludar como siempre efusivamente a nuestros oyentes. Tendremos la semana que viene, vamos a hablar de ese monumento que se va a hacer también a Miura en la entrada, porque la familia Miura tiene una vinculación con Lora, pero la tiene también muy grande con la campana, la tiene con la romería, la tiene con la Virgen de Fátima, todo eso vamos a intentar descubrirlo la próxima semana. Será aquí, en este punto 101.0, y también en cualquiera de las redes sociales donde a través de Onda Cero Lora nos pueden sintonizar. Lora y su comarca. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias a los por estar aquí. Gracias. A ti, Fernando, y a todos los oyentes. Gracias.